Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento comenzando nuestro día de oración número 498. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite realizar este pequeño grupo de oración a diario. Son de gran bendición cada una de las personas que a diario se acercan a nuestro grupo de oración. Les agradecemos por el esfuerzo que sé que hacen por participar. Les decimos que el Señor, nuestro Dios, es digno de que nos esforcemos por Él. Y les animo a que estemos ahí preparados para cada día seguirlo haciendo. De igual manera les recuerdo, queremos crecer espiritualmente por medio de este grupo, conociendo a Cristo a través de su palabra, estando en mayor comunión con Él, aprendiendo a orar, creciendo en ese aspecto en nuestra vida cristiana. De igual manera, tenemos un propósito muy grande y es el de compartir el Evangelio a otras personas que no conocen a Cristo, aquellos que nos rechazan al momento de evangelizarles, aquellos que rechazan la predicación de la palabra, la invitación a un culto. Que nosotros entendamos eso es fundamental para que lo compartamos con ese ánimo, ¿no? De pronto de decirle a la persona, mire, siéntese y escuche este audio o siéntese y vea este video en YouTube. Son solamente 30 minutos, el mensaje dura 20 minutos, escúchelo y se va a dar cuenta usted que esto le puede ayudar mucho en su vida y se lo enviamos, ya está. Entonces que nosotros tengamos eso muy claro. Buenas noches al hermano Francisco desde el Táchira. Buenas noches hermano Enrique, Dios le bendiga a cada persona, la hermana Flor que ya está también por ahí, a cada personita que está apartando de su tiempo, a Janis, mis sobrinitos que ya están por ahí también. El Señor me les ayude, me les bendiga. Vamos a dar un tiempito más para las personas que todavía no han ingresado al grupo. Recordarles, hoy vamos a trabajar sobre Primera de Samuel capítulo 22. Recordemos que estamos haciendo un estudio de la Biblia capítulo a capítulo para que usted pueda estar, digamos, en este momento dentro del grupo y pueda como entender lo que estamos haciendo. Estamos haciendo ese estudio diario. Hoy estamos en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. El tema que vamos a trabajar hoy se llama deudas viejas. Deudas viejas. Es importante que usted esté atento a cada una de las cosas que, digamos, acá se enseñan para que usted pueda comprender un poco mejor el Evangelio y pueda avanzar en su vida espiritual. Entonces, sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a hacer una corta oración pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé sabiduría para estar en este momento en su presencia y para recibir su palabra. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos estás dando de presentarnos delante de ti, Señor. Sabemos que no hay en nosotros nada bueno, Señor, nada que nos permita acercarnos a ti, y que solo por la maravillosa y poderosa obra de tu Hijo Jesús podemos tener alcance al trono de gracia, Señor. Agradecidos por ese plan magnífico, Señor, de salvación, hoy te pedimos, Padre amado, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan a esta hora, Señor. Atrae las personas que a esta hora no están haciendo nada, Señor, que tal vez están distraídos en las cosas del mundo y que puedan ingresar a este grupo y conocerte a ti, el único Dios verdadero. Padre, por favor, permítenos avanzar, Señor, permítenos entender tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, ayudándonos, bendiciéndonos, Señor. Quita de nosotros toda distracción, Padre. Ayúdanos para entender lo que tú nos quieres decir, Padre amado. Por favor, permite que cada persona que se conecte pueda ver la gloria tuya, Señor. Que cada persona que se conecte sea guiada al arrepentimiento, a una conversión genuina, a una vida cristiana piadosa. Ayúdanos, oh Señor, en esta noche, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, comenzamos entonces con la lectura en este momento para que usted esté ahí atento. Permítame un segundo, verifico acá. Ok. Dice así. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros,
cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí, se metió en el bosque de Jared, mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá. Se enteró que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que todos los va y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?, le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada, también consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: y no solo a ti, sino a toda tu familia. Perdón, me perdí acá. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato, el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. Así que el rey ordenó a Doeg: pues mátalos entonces tú. Doeg el edomita entonces se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres, mujeres, a niños y recién nacido, hasta bueyes, asnos y ovejas. Este Doeg que nos habla acá la Biblia, abro un paréntesis, no era de Israel, era un edomita, como lo dice ahí. Y ese hombre, por orden de Saúl, mató a una población entera en Israel. Versículo 20. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, está diciendo David cuando estaba en el templo con Ahimelech en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo, aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte, tendrá que matarme a mí. Recordemos el tema de hoy en este capítulo 22 del primer libro de Samuel, deudas viejas. Es el tema, ¿vale?
Ahora escúchenme lo siguiente. En este capítulo David había hecho una travesía para escapar de Saúl. Ahí en el versículo 1 usted lo va a poder encontrar. Él había ido de una ciudad a otra, de una ciudad a otra. Y en este momento se encontraba en Judá porque el profeta le había dicho eso. En este capítulo encontramos un desastre ocasionado por las mentiras que habían envuelto a David. ¿Lo recuerdan que fue el tema anterior? Cómo las mentiras nos envuelven como una serpiente. ¿Lo recuerdan que decíamos entonces se aprovechan de nuestra situación, se muestran como la única solución posible? Pero miren que esas mentiras ahora están mostrando las garras. Ocasionaron la muerte de 85 sacerdotes más un pueblo completo. Por esa razón el rey Saúl llega a donde Ahimelech, ¿no? Para castigarlo. Porque según él era una traición lo que este sacerdote había hecho, pero la verdad es que ese sacerdote no sabía nada, porque David lo había engañado. David no le dijo que Saúl lo estaba persiguiendo, por el contrario, él le dijo que Saúl lo había enviado. Sin embargo, a Saúl no le importó, porque había pasado de estar ungido a estar endemoniado. O sea, este es el mismo Saúl que el Señor había elegido años atrás para ser rey de Israel. Ahora ya no estaba ungido, ahora estaba endemoniado. Y en esa condición no tenía ninguna misericordia ni justicia. Ejecuta a Ahimelech, a los 85 sacerdotes, más la gente del pueblo, donde solo puede escapar Abiatar, quien comunicó esa noticia a David. Por eso en nuestro tema de hoy, deudas viejas, recordemos entonces que la manera como la mentira se presenta es inofensiva, ¿no? Para envolvernos, pero con el tiempo pasa la cuenta de cobro. Por eso el tema se llama deudas viejas, porque las mentiras de David no le pasaron la cuenta de una vez, se la pasaron después. En este caso, las mentiras reiteradas de David cobraron la vida de mucha gente y sabemos que nosotros tenemos una deuda con Dios que solo puede ser pagada con nuestra muerte o con la vida de alguien más. Por eso hoy veremos 3 acciones para pagar esa deuda vieja. Escúcheme bien y esté muy atento a este tema que me pareció muy hermoso. 3 acciones para pagar esa deuda vieja, esa deuda que nosotros tenemos con el Señor. La primera acción, verifique lo que debe. Si nosotros tenemos una deuda, yo creo que es importante verificar lo que debemos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en la tienda, ¿verdad? O en el banco, pues yo voy y verifico lo que debo a ver si lo puedo pagar. Mire lo que dice el versículo 12 al 16. Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?, le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como tu yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor, o sea Ahimelech, no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda su familia. Cuando usted tenga una deuda, entonces verifique cuánto debe. Saúl tenía la meta, escúcheme bien, de matar a David, pero a Saúl no le importaba cómo lo iba a lograr. Por eso él culpa a Ahimelech de encubrir a David, aun cuando el sacerdote le explica que él no sabe nada. Y eso lo decía porque es que David lo había engañado. Pero para Saúl, la deuda del sacerdote Ahimelech y de David era una deuda impagable. Aunque ellos realmente no le debían nada, el único pago que Saúl admitía era la muerte. Yo quiero que usted lo entienda muy bien lo que está pasando acá. La deuda que en este momento tenía David y Ahimelech para con Saúl era una deuda impagable. La única manera era con la muerte de ellos. Ese hombre, Saúl, no iba a aceptar ninguna otra forma de pago. Amigos, escúchenme bien. En nuestra salvación, la deuda de nuestro pecado solo se puede pagar con nuestra vida. Eso significa que para pagar deberíamos morir en el infierno. Entonces, eso significa que sí podemos pagar la deuda. Yo quiero que usted entienda eso. O sea, si nosotros fuéramos ante Dios, realmente sí podríamos pagarle lo que hemos hecho.
Pero el dilema está, ¿usted está dispuesto a entregar su alma para sufrir la ira de Dios en el infierno por la eternidad? Porque esa es la única forma de pago. Así como Saúl solo tenía una forma para que David y Ahimelech pagaran, asimismo el Señor ha decretado una sola forma para que los hombres paguen por su pecado, y es con la vida. Pero si nosotros entendemos esto, yo creo que nos daremos cuenta que es mejor, entendiendo que no podemos pagar de esa manera, es mejor que dejemos que Cristo pague por nosotros. ¿No creen que eso sería más lógico? Si ya entendemos que nosotros la única manera que tenemos de pagar es con nuestra propia condenación, pero al mismo tiempo sabemos que Cristo se ofreció a pagar por nosotros, ¿no es mejor dejarlo que Él lo haga? Romanos 3:25 dice de la siguiente manera, pongan mucha atención, qué texto tan hermoso. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Mi hermano, todos nosotros tenemos una deuda vieja con el Señor. Cuando verificamos de cuánto es la deuda, nos damos cuenta que el único pago que podemos hacer es con nuestra vida en un castigo eterno en el infierno. O sea, no podemos pagar. Pero si leemos Romanos 3:25, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. O sea, no lo hizo. Y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¡Qué belleza, mis hermanos! Número 2. La segunda acción para pagar esa deuda vieja es asuma los intereses. Asuma los intereses. Dice el versículo 17 al 19. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban, maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también sean puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Qué tremendo, ¿no? Así que el rey le ordenó a Doeg, pues mátalos tú. Entonces Doeg, edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, hasta los bueyes, asnos y ovejas. Qué bonito, mis hermanos, sería que las personas que apenas conocen a Cristo entendieran que todo lo que han hecho en el pasado empezará a cobrar intereses, como los bancos. Usted va al banco y le prestan 5 millones y le cobran 15. Mis hermanos, en este caso, uno de los conceptos más olvidados en la predicación del Evangelio es que no le decimos a la gente que aunque Cristo pagó esa deuda, cada persona deberá fortalecer su fe porque las consecuencias de nuestras mentiras nos alcanzarán. Así como las consecuencias de lo que hizo David alcanzaron a este pueblo, a nosotros también nos van a alcanzar. Todo lo que usted hizo en el pasado va a cobrar intereses. Por ejemplo, si usted tenía un negocio turbio que le daba grandes utilidades y conoce a Cristo, cuando usted deje ese negocio van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Va a haber gente que no quiere que usted acabe ese negocio. Van a haber de pronto en su vida cuentas que usted va a querer pagar, seguir teniendo cosas que usted de pronto tenía cuando hacía esos negocios y tenía esas utilidades y ahora no lo va a poder hacer. Y no sabemos por cuánto tiempo. Podría durar un día, una semana, un año, toda la vida, pero tendremos que asumirlo. Algunos pueden dudar, pero bueno, lo acabamos de leer. Las mentiras de David causaron la muerte de 85 sacerdotes y una población completa, incluyendo niños. De pronto yo lo digo así, mis hermanos, pero si ustedes se ponen a analizar la situación, este es el pueblo de Dios. Vuelvo a decirles, ya no es solo que esta gente se reunía para celebrar la fiesta del Señor y en ese contexto empezaban a insultarse, a decir mentiras, a intentar matarse, sino que ahora estamos viendo que el propio Saúl está matando a su propio pueblo
y a sus propios sacerdotes que permiten que el pueblo tenga comunión con Dios. ¿Qué acaso eso no fue lo mismo que pasó con Cristo? Y es aquí donde nosotros deberíamos darnos cuenta, ¿no? O sea, la condición a la que ha llegado el pueblo, la condición a la que ha llevado la mentira. Entonces a mí sí me gustaría que usted pensara en los intereses de lo que usted está haciendo en este momento. Cuando usted revise la deuda que usted tiene con Dios, entonces ya por lo menos sabe que usted no la puede pagar y que si usted la paga, la única manera es que usted se vaya al infierno por su cuenta. Usted sabrá si quiere hacer eso. Al verificar usted cuánto le debe a Dios, solo le puede pagar con su vida o puede humillarse a Cristo y Él pagará por usted. Lo segundo que usted puede hacer es asumir los intereses. Entonces, cuando le vengan las consecuencias de todo lo que usted hace en contra del Señor, no se vaya a quejar. Porque aquí está claro, estamos hablando del rey David y está asumiendo las consecuencias. Y más adelante vamos a ver que él vuelve a vivir sus situaciones donde tiene que pagar los intereses de lo que ha hecho. Todos nosotros tendremos que pagar los intereses de lo que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios. Y número 3, acepte la culpa. Acepte la culpa. Dice el versículo 20 hasta el 22. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos sus parientes. Miren, mis hermanos, ponga mucha atención. Si no puso atención a los otros 2 puntos, póngale al menos atención a este. En este punto encontramos la esencia de la vida cristiana. En este punto encontramos una acción de David que deja ver uno de los actos más esperados y veraces para determinar que un cristiano se ha convertido. Aceptar que por nuestra culpa es que estamos condenados al infierno. ¿Y qué fue lo que hizo David? Aceptó que por su culpa Saúl había exterminado a una población israelita. Se lo aceptó al único hombre que había podido escapar con vida. Entonces, no nos justifiquemos, no nos excusemos. David no dice, la culpa fue de Ahimelech, ¿cierto? O David no dice, no, la culpa fue de Doeg, es que Doeg fue el que los mató, eso no fue culpa mía. David no dice, no, eso fue Saúl, porque es que Saúl fue el que dio la orden. No, mis hermanos. No, o sea, de verdad revisémonos, porque nosotros siempre queremos echarle la culpa a alguien más. Y David aquí nos está mostrando lo que significa ser cristiano, asumir la culpa. Es necesario para pagar la deuda decirle a Dios: Señor, he fallado. Todo esto, Señor, es mi culpa. Cristo, perdóname, por favor, perdóname. No merezco tu favor, pero por favor, perdóname. Y quiero leerles unos versículos que me parecieron impactantes. Se encuentran en Mateo 27, versículo 12. Escuche muy bien. Está hablando en este momento acerca de nuestro Señor Jesús y dice lo siguiente, el versículo 12. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Yo no sé si usted lo está notando, yo no sé si usted lo entiende, pero lo que sucede acá es que Jesús está siendo acusado injustamente, está siendo culpado injustamente. ¿Y saben qué hace Jesús? Guarda silencio. Hermanos, aunque el Señor no era culpable, asumió la culpa para que lo mataran en la cruz, pues Él sabía que era la única forma de pagar nuestras viejas deudas. Escúcheme, por favor, y entienda esta gran verdad. Jesús está siendo juzgado por los sacerdotes, por el gobierno de aquel pueblo, e incluso por el mismo pueblo israelita. Y lo están culpando de algo que Él no ha hecho. ¿Y saben qué hace Jesús? Asume la culpa. Si Jesús asumió la culpa de algo que no hizo para pagar nuestras viejas deudas, ¿cómo es que nosotros no asumimos la culpa de algo que sí hemos hecho?
Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 3, Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Mis hermanos, que esta palabra se quede en nuestro corazón y en nuestra mente y que nos ayude a entender la importancia de nuestra deuda con Dios. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tu bondad es incomparable, Señor. Tu sabiduría es inigualable, es inescrutable, Señor. Por favor, ayúdanos a llevar esta palabra a nuestro corazón, a entender todo lo que se está sirviendo en la vida del rey David, Señor. A entender cómo este rey Saúl, Señor, había pasado de ser un hombre ungido a ser un hombre endemoniado, Señor. A entender cómo David en algún momento se desvió del camino, mintió, Señor, y las consecuencias de sus mentiras las pagaron otros, Señor. Qué bueno sería para nosotros reflexionar que a veces nuestras mentiras causarán en otros calamidades terribles. ¿Qué culpa tenía el sacerdote Ahimelech y todo el pueblo de sacerdotes que fueron asesinados? La culpa era, como David mismo lo dice, toda de él. Pero acá vemos que a veces nuestro pecado va a desencadenar y va a afectar a otras personas. Por eso es tan importante entender que esta deuda que nosotros tenemos con Dios puede ser pagada. Pero para ello, primero debemos verificar que la única forma de pagarla es con nuestra propia vida en un castigo eterno en el infierno. Y que la segunda opción, que más bien es la única, es que nosotros aceptemos a Cristo como el único Salvador, como el único que puede pagar en nuestro lugar. Él ya realizó ese acto, hermano. No es algo en lo cual usted va a esperar a ver si Cristo se anima a hacerlo. Hace casi 2000 años el Hijo de Dios descendió a la tierra para pagar nuestra vieja deuda, porque nosotros no podíamos pagarla, no somos capaces. Sin embargo, debemos asumir los intereses, aun cuando hayamos aceptado a Cristo, debemos asumir los intereses. El pecado que hemos cometido en este mundo hasta el día que conocemos a Cristo pasará cuenta de cobro. Y aún el que cometamos después de conocer a Cristo también pasará cuenta de cobro. Tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Tal vez si a David le hubieran dicho, David, no mientas más, porque van a morir en el futuro muchas personas por causa de tu desobediencia, por causa de tus mentiras, gente inocente, niños de brazos, van a ser asesinados. David, no mientas porque los intereses van a llegar. Si nosotros entendiéramos que los intereses nos van a pasar la cuenta de cobro, pecaríamos menos. Si aceptamos la culpa como la aceptó David, vamos a poder darnos cuenta de que tenemos en Cristo un Salvador. Alguien que cuando lo inculparon guardó silencio. Alguien que cuando lo inculparon no respondió, asumió la culpa, aunque no era su culpa, para pagar nuestras deudas. Te agradezco, Señor. Entender estos textos, Padre, quebranta nuestro corazón, Señor. Te pido que quebrantes aún el más duro de los corazones. Padre, tu palabra es poderosa, es eficaz, Señor. Es lo que hemos predicado hoy, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos respalde, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que seas tú doblegando aún las rodillas que llevan décadas sin doblarse ante ti, décadas burlándose de ti, Señor, años ofendiéndote, años, Señor, acumulando
ira, acumulando intereses, acumulando deuda contra ti, Señor. Ten misericordia de aquellos que han sido necios como Saúl, necios como lo fue David, Señor. Padre, por favor, que puedan reaccionar como David lo hizo al final de este capítulo. Señor, ayúdanos para reaccionar asumiendo nuestra culpa. Ayúdanos, oh Señor, para que aquellos que nos escuchan puedan transmitir este mensaje de esta misma manera. Esto es predicar el Evangelio, mis hermanos. Esto es llevar a las personas al arrepentimiento, a la fe. Amado Dios, por favor ayúdanos. Sin ti no podemos hacer nada. Solo te pedimos que nos respaldes con tu gran poder, con el poder del Espíritu Santo. Que la palabra de tu Hijo cause que los corazones cambien, que las vidas cambien, Señor, que las personas entiendan que nos acercamos a un juicio terrible que nadie quiere enfrentar. Amado Rey, muchas gracias por esta oración. Pido por aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor. Tenemos en particular el caso de un señor que se encuentra enfermo de COVID muy grave en la clínica, familiar de una de las hermanas de la iglesia. Señor, yo te pido que tengas misericordia de ese Señor, Padre, que en tu bondad y en tu buena voluntad le sanes, Señor, pero sobre todo que le salves, que lo lleves a la conversión, Señor, también a su hijo. También, Señor, te pido que nos fortalezcas en estos días, por si la prueba vuelve a venir sobre la tierra, Señor, que seas tú fortaleciendo nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que seas tú ayudándonos a entender todo lo que pasa. Padre, te pido por aquellas personas que están luchando con la depresión debido a la situación que está viviendo nuestro país, debido a la falta de empleo, debido a la escasez, Señor, que podamos poner nuestra confianza en ti, que podamos estar tranquilos que detrás de todo tú estás haciendo tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos para poder avanzar en la fe. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en zonas alejadas de la tierra. Señor, te pido en especial por esta comunidad de cristianos que fue secuestrada, Señor. Se dice que fueron 18 en Haití por un grupo terrorista. Señor, te pido que los guardes. Señor, te pido que los mantengas con la fe activa. Te pido, Señor, que les des fortaleza y sabiduría a sus familias. Te pido que estos misioneros, Señor, en medio de esa situación, puedan estar fortalecidos por tu maravillosa palabra, Señor, que si llegan a ser asesinados, ellos puedan presentarse ante ti como obreros que no tienen de qué arrepentirse, Señor, porque han dado tu palabra con rectitud. Padre, por favor, escucha nuestra oración por estos misioneros secuestrados. Escucha nuestra oración por aquellos que están siendo asesinados, violados, perseguidos, Señor. Mientras nosotros disfrutamos de una vida más tranquila, mientras nosotros nos aprovechamos de la gracia y hacemos lo que nos da la gana, mucha gente sufre. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por vivir vidas tan planas y tan secas espiritualmente. Ayúdanos a despertarnos y a entender que en este momento hay personas muriendo por la causa de tu Hijo Jesús y que nosotros también deberíamos estarlo haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para continuar, para avanzar en este camino. Ayúdanos para prevalecer hasta el fin, Señor. Fortalece el corazón y la mente de mis hermanos. Llénales de tu espíritu, enamóralos de tu palabra. Ayúdales a avanzar, Señor. Estas cosas, mi Dios, yo te las pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.